neuroendocrinología. ¿Me escuchan? Sí, doctor. Sí, doctor, se escucha. A ver, Gustavo, dime qué será la neuroendocrinología. O Diego Leonardo. A ver, Diego, tú que has estado en el Congreso, ¿qué es la neuroendocrinología? Has visto una charla de tumores no funcionantes, ¿no? Que vamos a hablar también en los próximos días. Sí, doctor. Bueno, la neuroendocrinología yo la defino como el estudio del sistema neuronal en relación con el sistema endocrino. ¿Tú qué es lo que has leído? O bueno, ¿qué es lo que la entiendes, si quieres decirlo así? Bueno, la definición de neuroendocrinología, veo que es el estudio de la relación que tiene el sistema neuronal con el sistema endocrino, porque están muy relacionados más que todo a nivel del hipotálamo y la hipófisis, sobre todo. Bueno, más o menos, no es tanto. Hay una materia que escuché hace 25 años, se llamaba una disciplina nueva que se llamaba neuroendocrino inmunopsicología, y que era una cosa más compleja, ¿no? El sistema endocrino con los aspectos psicológicos, aspectos inmunológicos y todo esto. En verdad sí están conectados, ¿no? Pero nos vamos a volcar ahorita a la neuroendocrinología. Como tú bien dijiste, es la relación del hipotálamo, la hipófisis y el órgano blanco. En este caso, la neuroendocrinología tiene que ver con las hormonas hipotalámicas, hipófisis y órgano blanco, como pudiera ser, por ejemplo, el sistema de la reproducción humana, o sea, los ovarios en la mujer, los testículos en el hombre. Pero también por ese eje hipotálamo, hipófisis, órgano blanco, tiene que ver con la tiroides. Porque la TSH, la hormona estimulante de la tiroides, se produce en la adenohipófisis, por ejemplo, en la hipófisis anterior. Pero su regulador, la TRH, se produce en el hipotálamo. Entonces, une el eje hipotálamo, hipófisis y órgano blanco, que en este caso sería la tiroides, ¿no? Entonces, a veces podemos hablar de un hipotiroidismo secundario o terciario, es decir, que está involucrada la hipófisis o el hipotálamo. Son casos raros, pero es solamente para ponerles un ejemplo. Otro sistema, pues es el sistema de la CTH. La CTH tiene una hormona que se llama CRH, que está en el hipotálamo, un regulador. La ACTH está en la hipófisis anterior y tiene que ver con las suprarrenales. Entonces está ligando o relacionando, si quieres ustedes llamarlo así, el hipotálamo, la hipófisis y en este caso las suprarrenales, ¿no? Entonces este es el sistema neuroendocrino, que es una subespecialidad de la endocrinología también. Y si quieren hablar de neurocirugía, la neurocirugía está muy relacionada con la neuroendocrinología, por esto de operar tumores no funcionantes, a veces unos tumores productores de ACTH, de hormona de crecimiento, y algunas veces de prolactina cuando estos son muy grandes, ¿no? Entonces, el hipotálamo es aquel órgano, ¿sí?, donde se producen los factores reguladores de las gonadotrofinas, por ejemplo, de la LH y FSH, se llama GnRH. Esto tiene que ver con la pubertad, pero también tiene que ver después con el sistema reproductor, o sea, cuando estudiamos a una pareja infértil, digamos, tenemos que estudiar también cómo está su LH, cómo está su FSH, en ambos, en la mujer y en el hombre, ¿no? Entonces, siempre hipotálamo, hipófisis y órgano blanco, que puede ser la tiroides, que puede ser los ovarios, que puede ser los testículos, que puede ser las suprarrenales, y en algunos casos, como en la hormona de crecimiento, que pueden ser los órganos blancos, que en este caso serían los condrocitos, o, si quieren, el eje hipotálamo, hipófisis, y en las células, en los condrocitos, actúan las IGF-1, o sea, los factores similares a la insulina tipo 1. Y entonces tenemos pacientes con acromegalia, podemos tener pacientes con gigantismo, o al contrario, podemos tener pacientes
con enanismo, ¿no? Los enanos tipo Lyron, por ejemplo, no tienen la IGF-1, que está en las epífisis de las partes, en las epífisis de los huesos largos. Entonces, todo eso regula el sistema neuroendocrino. Y en algunos casos raros tenemos tumores neuroendocrinos también. Por ejemplo, si tenemos un Cushing ectópico, el tumor puede estarse localizado en las células de los ganglios, digamos, del abdomen, ¿sí? Pueden estar en el pulmón, pueden estar en otros sistemas neuroendocrinos, o en el estómago, por ejemplo, ¿no? En las células clomafines, por ejemplo. Entonces, todo eso regula el sistema neuroendocrino. Y en general, la endocrinología es así. Es un sistema liberador de hormonas, a veces un sistema que inhibe estas hormonas, como es el factor dopaminérgico en el caso de los prolactinomas, que es un factor inhibidor que se encuentra también en la hipófisis anterior. No es estimulador, sino más bien es inhibitorio, pero de eso se trata, de estar relacionando el hipotálamo con la hipófisis, sobre todo anterior, y los órganos blancos. Y para eso tenemos sistemas de asa larga y de asa corta, por decir, y de asa ultra corta. ¿Quién puede definir qué es una hormona? A ver, una que apellida a Liz, que la veo desde acá. ¿Qué es una hormona? A ver, alguien que me pueda responder, no los voy a calificar ni nada, estamos haciendo un diagnóstico introductorio, se llama, para saber qué saben de las hormonas, qué saben del sistema neuroendocrino, nada más. A ver, dale, Diego, pues. Doctor, ¿vendrían a ser Doctor, sería, sustancias que son A ver, elaboradas por glándulas del cuerpo que ¿qué se son liberan al sustancias? torrente sanguíneo y controlan funciones, ciertas funciones? ¿Qué me dijiste que son sustancias? Valeria, Sí, producto de la secreción de ciertas glándulas, ¿ciertas qué? de las glándulas. ¿Qué son, Diego, las hormonas? las hormonas son sustancias químicas compuestas por aminoácidos o péptidos producidas por las glándulas del sistema endocrino que se liberan en el torrente sanguíneo. Ya, son sustancias, no precisamente proteínas o aminoácidos, nada. Son sustancias, porque hay las hormonas esteroideas, que en este caso no son péptidos, no son proteicas, si son esteroideas más bien, ¿no? ¿Ustedes saben que la vitamina D en realidad es una hormona esteroidea? ¿Sí sabían o no? Sí, doctor. ¿Y por qué se llama vitamina D? Eso desde tiempos inmemoriales porque se las ha relacionado con el raquitismo. Entonces, desde tiempo se pensaba que era una vitamina, pero en realidad es una hormona esteroidea. Una hormona esteroidea que hace que se forme el tejido óseo, a la par de otras hormonas como la calcitonina, como la paratormona, todo, pero en realidad es una hormona esteroidea la vitamina D, ¿no? Entonces, esta, por ejemplo, es una hormona igual proteica, pero hay otras hormonas esteroideas y hay otras hormonas amínicas, incluso como las hormonas tiroideas son amínicas. Entonces, son sustancias químicas, como dijeron bien, que cumplen función, ¿sí? En otro tejido alejado del tumor, de la glándula que se ha originado, digamos. Por ejemplo, insulina, produce en el páncreas y hace su acción en los órganos blancos, en este caso músculo, hígado y tejido graso. Por ejemplo, LH hace su función en los ovarios, en las células de la teca que se llaman, o en los testículos, en las células de Leydig. Entonces eso se llama mecanismos de asa larga.
Hay otros mecanismos de asa más larga todavía, que se llama ultralarga, y hay mecanismos contrarreguladores de asa corta, ¿no? Todas las hormonas cumplen funciones endocrinas, pero también parácrinas y autócrinas en la misma célula. Parácrinas en células adyacentes y endócrinas en tejidos a distancia. Ese es el sistema endocrino, ¿no? Entonces, son sustancias químicas. Hay otras sustancias químicas también que algún dato vamos a hablar, por ejemplo, las ferormonas. Son otro tipo de hormonas, que son sustancias químicas que no se las divisan y que hacen acción en otros, no en el mismo organismo, sino en otros organismos, digamos, hombre y mujer. Un peso y una pesa. Un potro y una yegua, por ejemplo. Esas son las ferormonas, digamos, ¿no? Pero hablando de endocrinología, las hormonas, ya sea peptídicas, esteroideas, amínicas, cumplen funciones endócrinas, parácrinas y autócrinas. Entonces, por eso se han inventado estos mecanismos de asa larga, de asa corta, de asa ultracorta, que ya pueden ser mecanismos que se llaman de contrarregulación. Efecto estimulatorio, efecto inhibitorio. Y así se controlan las hormonas. O sea, por ejemplo, una TSH que está alta va a querer decir que el órgano blanco, en este caso la tiroides, no está funcionando, ¿no? Entonces, la hormona tiroidea le dice a la hipófisis, oye, no estás funcionando bien, entonces la estimula, hace que esa TSH se eleve más todavía, ¿no? Y al revés, una paciente que tiene hipertiroidismo, digamos, su TSH más bien va a estar suprimida. ¿Por qué? Porque el órgano blanco, en este caso la tiroides, está produciendo mucha hormona tiroidea. Eso se llama mecanismos de feedback, le llaman en inglés, de regulación, a la baja o a la alta. Y eso hacen las hormonas. Por ejemplo, cuando hemos pasado con los grupos prácticos, hablamos de down regulation, cuando los receptores se internalizan, cuando los receptores están saturados y ya no captan más, en este caso la insulina. Entonces, llama los receptores que se han ocultado, que han sufrido un proceso de regulación a la baja, en su traducción al español. Entonces, quiere decir que esos receptores están sobresaturados. Entonces, para hacer que funcionen mejor, tendrás que darles metformina o tendrán que hacer ejercicio o hacer mejor la dieta para que empiecen a funcionar mejor esos receptores. Y así, todas las hormonas funcionan con receptores. Por ejemplo, las hormonas esteroideas tienen receptores intranucleares, intracitoplasmáticos. Y los otros, como la insulina, la hormona de crecimiento, por ejemplo, tienen receptores en la superficie de la célula. O sea, receptores transmembranales. Entonces, eso depende de cada una de las hormonas, ¿no? Hay algunas que se parecen, por ejemplo, estas que actúan en la membrana se llaman parecidos a la superfamilia de las 7G, se les llama, ¿no? Todas actúan del mismo modo, digamos. Pero en general tienen particularidades. Las hormonas esteroideas todas son núcleos, son receptores en el núcleo o en el citoplasma. Generalmente primero está en el citoplasma y luego se acopla en el núcleo. Son receptores intranucleares. Y eso hace 30 años no se conocía. Decían hace 30 años que se sabe que son intranucleares, ¿no? Bueno, pero esas son peculiaridades de cada hormona. Lo que tienen que saber bien con esta clase introductoria que vamos a revisar: prolactinomas, hormona de crecimiento. El Cushing no, el doctor Saavedra va a llevar tanto el Cushing suprarrenal como el Cushing hipofisario, pero sobre todo hormona de crecimiento. Prolactina, y vamos a hablar de los tumores no funcionantes, ¿sí? Tienen que ver con el mecanismo de retroalimentación a nivel del hipotálamo, hipófisis y órgano blanco. Lógicamente, el no funcionante no tiene estos receptores, aunque se están investigando cada vez que no son tan no funcionantes. Diego creo que has escuchado la plática y cada vez se les descubre que funcionan un poquito, ¿no? Se les llama silentes, que en alguna parte de la endocrinología o de las enfermedades también ya se han
ya se han descubierto enfermedades desde hace 15 años más o menos, que se llaman subclínicas. Subclínicas quiere decir que hay una variación bioquímica leve, que probablemente no te esté haciendo el efecto clínico específico, pero que puede ir avanzando o que te está dando manifestaciones sutiles, ¿no? Entonces se llaman hipotiroidismos subclínicos, insuficiencias suprarrenales subclínicas, que algunos tratamos y algunos médicos o endocrinólogos no tratan. Dicen, no, es parte de la vejez nomás, que, como el doctor Corpas que habló el otro día, ¿no? El español así, que es más endocrinólogo geriatra, dice que no debería tratarse. Claro, lógicamente a viejitos que, digamos, tienen otras complicaciones en el corazón, a lo mejor no le vas a dar una poquita de hormona tiroidea, vas a asumir que es por la edad nada más y por el deterioro de los órganos. Pero a uno joven, ¿sí? A una mujer, digamos, que está con infertilidad primaria y estudias y ves que tiene un hipotiroidismo subclínico, con seguridad ese hipotiroidismo subclínico está causando su infertilidad sin descartar otras causas, ¿no? De infertilidad. Entonces, desde 2008 más o menos se da la infertilidad de mujeres, sobre todo con hipotiroidismo subclínico. Les tratas del hipotiroidismo y luego se embarazan, ¿no? Entonces vas a ver cada caso en forma independiente. Si es joven, si es de edad avanzada, entonces si es niño, entonces vas a ver, por ejemplo, hay deficiencias de hormona de crecimiento también sutiles, pero si ves que el niño está más bajo que todos sus compañeritos, y vas a ver que es una talla baja por deficiencia de hormona de crecimiento, aunque sea sí, muy leve, ¿no? Entonces, cada paciente hay que ver en el contexto de la edad, del sexo incluso. Yo le decía al doctor Corpas el otro día también, que lógicamente todas las hormonas, ¿sí? Hay que ajustarlas de acuerdo a la edad y al sexo, al género. O sea, algunas varían de acuerdo en qué poblaciones estás estudiando, no todo es para todo. En algunas sí les ponen referencias, ¿no? O sea, valores de referencia, tanto. Pero es más complejo que eso, estudiar la endocrinología, no solamente es ver los valores de referencia, ¿no? Hay algunos pacientes o algunos médicos e incluso dicen, no, está en valores de referencia, no tiene nada, no. Siempre la clínica y hay que ver lo sutil. Lógicamente, para eso hay que saber los mecanismos de retroalimentación positiva, negativa, de asa corta, de asa larga, de asa ultracorta, todos estos cosas. Pero en realidad, si uno comprende las hormonas y ve estos mecanismos de retroalimentación positiva y negativa, es fácil dilucidar qué alteración tiene ese paciente, ¿no? O sea, no es difícil. Pero lógicamente para eso hay que estudiar y hay que saber el mecanismo, cómo están funcionando estas hormonas. Hay que ver en el contexto del receptor, de todo esto que les digo, no es así simple, ¿no? La medicina no es tan simple como parece. Más la endocrinología y la neuroendocrinología todavía es más complicada, ¿no? Más compleja. Bueno, mañana cuando hablemos de prolactina, vamos a hablar de prolactina y prolactinomas, y pasado vamos a hablar de hormona de crecimiento. Ya les voy a dar en figuras todos los mecanismos de retroalimentación de cada una de estas hormonas que estamos hablando. A ver, la hipófisis anterior, ¿qué hormonas producirá? ¿Quién se sabe? ¿O quién sabe? A ver, Raiza, debe ser tú. A ver, opinen, ni les estoy viendo Doctor, casi. es la a ver, sí, está bien, lo que es la hormona de crecimiento, ¿Ya? la, Hormona de tiros- crecimiento, en la inglés le llaman tiroestimulante GH. o GH. la, ¿Qué? luego está la de la tiroestimulante. En ¿Ya? realidad son TSH. todas las estimulantes, la TSH, la L, las las hormonas estimulantes de las gonadotropinas. Luego están No, ahí en la hipófisis prolactinas. anterior estamos diciendo, está la hormona luteinizante y la hormona folículo estimulante.
El y luego está GnRH, que es la hormona reguladora, está en el hipotálamo. Entonces, en la hipófisis anterior, ya dijiste, TSH, GH, que es la hormona de crecimiento, así se abrevia. LH, FSH, ¿cuál más? Te falta una que hace rato ya la mencioné. ACTH, hormona estimulante de... adrenocorticotropina. Claro, la adrenocorticotropina, así le llaman en inglés. Hormona Sí. estimulante del cortisol, ¿no? De la suprarrenal, donde se produce el cortisol. Esas 5 son hormonas estimulantes y hay una hormona que se produce, esas 5 hormonas son, te falta una. La inhibidora de la somatostatina, la somatomedina y la somatostatina sería, tal vez, No, doctor. estas están en el hipotálamo. La Entonces no se La llama somatostatina, prolactina. la prolactina. prolactina, Estimulante de melanocitos, doctor. la prolactina, no, la prolactina, sí. La hormona estimulante de los melanocitos deriva, igual que la ACTH, de una preprohormona, una hormona más grande. Y luego se divide esa en ACTH y está la hormona estimulante de los melanocitos, que no es importante para nosotros. Esa tiene que ver más con otros, son preprohormonas esas, ¿no? Entonces tenemos ACTH, TSH, GH, LH, FSH y la prolactina. Esas son las 6 hormonas que se producen en la adenohipófisis. Y en la hipófisis posterior, en la neurohipófisis, ¿cuál es? Oxitocina y antidiurética, doctor. Oxitocina y hormona antidiurética o vasopresina. Estas son hormonas también importantes. La vasopresina es súper importante cuando tienes diabetes insípida, pero generalmente no es tan frecuente, digamos, tener esta patología. Y la oxitocina, que tiene básicamente implicaciones durante el parto, ¿no? Aunque últimamente se le ha dado funciones también, incluso con la socialización. Se piensa, por ejemplo, que los niños que tienen autismo tienen deficiencia de la oxitocina, ¿no? Hay estudios que están haciendo, que se ha visto que hay deficiencia, o los que tienen Asperger, que es un tipo de autismo, ¿no? Pero básicamente tiene funciones en la etapa del parto, la oxitocina. Ok, esas son de la neurohipófisis. Todas estas hormonas, ¿sí? Todas son hormonas proteicas. Entonces, cada una de estas tiene su cantidad exacta de aminoácidos. Por ejemplo, la prolactina. Antes se pensaba que tenía 198 aminoácidos, y otros decían 197, y otros 199. Al final, ya se sabe que son 198, ¿no? Entonces, eso porque hay isoformas también de estas hormonas. ¿Qué quiere decir isoformas? En el caso de la prolactina, por ejemplo, y esto Diego has debido escuchar, pues hay la prolactina, pequeña prolactina, que se llama, la prolactina normal, y la big prolactin, o sea, la prolactina grande. Y algunas tienen solamente funciones que se llaman, algunas son funcionales solamente en forma inmunoactiva, o sea, quiere decir que cuando tú haces la verificación, el análisis en laboratorio, van a estar estas hormonas, pero algunas tienen acción activa, funcional, o sea, algunas son bioactivas o algunas son inmunoactivas, ¿no? Entonces, por eso se miden las isoformas. Y como estas hay en muchas de las esferas, algunas isoformas, ¿no? El caso de la prolactina está más estudiado. Tenemos la prolactina pequeña, la prolactina normal o de peso molecular bien estandarizado ya, y la big prolactin, que no tiene acción bioactiva, solamente inmunológica, ¿no? Entonces, para eso hay que discriminar
cuáles son las isoformas para ver si realmente está afectando o solamente es lo que te sale en el laboratorio, ¿no? Ok, ¿qué más sobre estas hormonas? Todas estas que estamos nombrando, estas de la adenopófisis y la neuropófisis, son peptídicas, o sea, proteicas, están formadas por aminoácidos. Entonces van a encontrar la prolactina, 198 aminoácidos. Hay una que es decapeptídica, por ejemplo, la hormona de crecimiento. Y hay otras así. No es necesario que se aprendan todos los aminoácidos ni nada, eso no. Tal vez cuando sean endocrinólogos, ¿no? Pero lo importante es que sepan que son peptídicas. Al contrario, las hormonas que se producen en las suprarrenales, todas son esteroideas. Está el estradiol, la testosterona, que también se producen en pequeñas cantidades, o hay otras, la dihidroepiandrosterona, el cortisol, la aldosterona, la 17-hidroxiprogesterona, todas, y algunas que se producen en el ovario y los testículos, estradiol, progesterona, testosterona, dihidrotestosterona son esteroideas, ¿no? Y las que se producen en la tiroides son amínicas, ¿no? Entonces, estas son los tres tipos grandes de hormonas que tenemos en nuestro organismo, ¿no? Y hay muchísimas otras más. Pero de lo que nos vamos a ocupar son del sistema neuroendocrino. Ok, esta es la clase introductoria primera. Mañana vamos a hablar de los prolactinomas y de la hormona prolactina. Ya vamos a hablar su efecto, cuál es la hormona que lo controla, al contrario de las hormonas que la mayoría las estimulan en el hipotálamo, las hormonas contrarreguladoras o reguladoras se llaman. En el caso de la prolactina tenemos una hormona que le inhibe, ¿no? Que inhibe y está en el hipotálamo. Un factor importante que hay que ver cuando vemos estos mecanismos es que tenemos un tallo neurohipofisario. Algunos se le llaman sistema portal, porque tiene un sistema, como en la porta, que tienen vasos que se unen, que son arteriales y venosos, por eso se llama porta, ¿sí? Y por ahí se mandan los mensajeros, los neurotransmisores, por ejemplo, o las hormonas contrarreguladoras o las hormonas reguladoras. Cuando hay algo que está comprimiendo este tallo hipofisario o infundíbulo, que le llaman más en radiología, ¿sí? Puede haber tumores, aunque no estén produciendo, por ejemplo, los no funcionales, pueden comprimir eso y te producen o un estímulo, por ejemplo, de la hormona de crecimiento, o una baja en las hormonas de la reproducción, por ejemplo, la LH y la FSH, ¿no? Entonces, siempre hay que unir hipotálamo, tallo hipoficiario e hipófisis, ¿no? Porque en este entramado de arterias y venas chiquititas, también puede ocurrir algunas lesiones, algunas compresiones que nos van a afectar, ¿sí? El sistema hormonal neuroendocrino, aunque no haya un tumor que esté produciendo propiamente una hormona en la hipófisis. Bueno, adenohipófisis quieren llamar. Bueno, mañana entonces avanzamos prolactina y prolactinomas. Pasado avanzamos hormona de crecimiento con todos sus ejes y acromegalia. ¿Ya? No vamos a hablar de enanismo en esta ocasión. Tallas bajas, vamos a hablar un poquito cuando hablemos de pubertad precoz. ¿Ya? Y el jueves vamos a hablar de hipogonadismo. Vamos a ver cómo actúa la GnRH, la LH, la FSH, ¿sí? Sobre todo en pacientes con algunas endocrinopatías que son genéticas, como el síndrome de Klinefelter, el síndrome de Turner en la mujer, o el síndrome de Kallmann también en ambos, ¿no? Es interesante también esto. Y el viernes vamos a terminar esta primera parte que me va a tocar a mí, después la doctora Arevalo viene la siguiente semana. Vamos a hablar también de cómo se produce la pubertad, ¿no? ¿Cuál es el inicio de la pubertad? ¿Qué neurotransmisores tienen que ver con el inicio de la pubertad?
Entonces, ya les voy a proyectar las diapositivas, todo, y ya les va a quedar más grabado esto en forma esquemática, cómo son los mecanismos de retroalimentación. Ok, ¿alguna pregunta sobre la introducción al tema? Doctor, respecto a la oxitocina, he leído también que ayuda en la contracción de los ácidos mamarios para la secreción de leche. Eso creo que es cierto. Sí, sí, pero sobre todo durante la lactación y el embarazo la más importante es la prolactina, ¿no? Como me escuchaste preguntar el otro día, la prolactina es una hormona súper interesante. Se ha estudiado no solamente en las mamas, se ha estudiado en la placenta, se ha estudiado en el páncreas, incluso. El páncreas, aunque no crean, no produce glucagón e insulina, no las produce como 100 hormonas diferentes. Súper interesantes el páncreas para estudiar en investigación básica, ¿no? Hay muchísimas hormonas que se producen en el páncreas. Al igual que en el páncreas, en la placenta también hay muchísimas hormonas que se producen. O sea, las típicas las conocemos, es las que hay que saber cuando uno sale como médico general, es tener una idea de estas hormonas, ¿no? Pero ya cuando te vuelves investigador y todo eso, es súper interesante, por ejemplo, estos tejidos del páncreas y de la placenta que producen cientos de hormonas, no las hormonas clásicas solamente, ¿no? Entonces producen más y cada vez se le está encontrando más funciones también a estas hormonas, aunque sutiles, como hemos dicho, ¿sí? Sutiles, leves, así, y no son todas igualitas. Hay algunos tumores incluso que producen cantidades pequeñas de otras hormonas, ¿no? Por ejemplo más típico vamos a ver de los tumores que se llaman somatogalactotrofos en la hipófisis que producen no solamente prolactina, sino hormona de crecimiento también. Entonces a veces cuando no puedes operar uno de estos tumores, le das un agonista o antagonista dopaminérgico, le bajas la prolactina y le ayudas también con la hormona de crecimiento, ¿no? Entonces hay tumores mixtos también. Todo eso vamos a llevar un poquito así en forma superficial las próximas clases, no muy profundamente. Estas clases no son para, digamos, especialistas, es para que tengan una idea de cómo funcionan las hormonas, que en general son mecanismos de hormonas receptor, ¿no? Pero en estos casos mecanismos de asa larga, asa corta, asa ultra corta, digamos, ¿no? Si ustedes tienen claro esos mecanismos, pues se van a dar cuenta, aunque no hayan estudiado a profundidad, cómo funcionan estas cosas, estas hormonas, quiero decir. Ok, ¿alguna pregunta más? Bueno, entonces hemos diagramado más o menos cómo van a ser nuestras clases. Entonces, toda esta semana, hasta el viernes, pues van a pasar conmigo la neuroendocrinología. Después ya con la doctora Arevalo van a pasar tiroides, con el doctor Saavedra diabetes, lípidos, y así sucesivamente, ¿no? Tenemos 20 clases. Vamos a hacer un receso en la semana médica, o sea, ahorita tenemos 10 clases antes de la semana médica, luego paramos y luego venimos con otras 10 clases. Yo doy 7, la doctora Arevalo 6, el doctor Saavedra 6, o creo que al doctor Saavedra le voy a dar 7 y yo me voy a quedar con 6. Creo que tiene un tema más que de suprarrenales más que me ha pedido, ¿no? Ok, ¿algo más? Bueno, entonces no falten a las otras clases. Yo las preguntas para esto las saco solamente de mis clases, ¿no? Porque no está, bueno, está en los libros, pero no, generalmente en los libros pues no van a acceder a un... La bibliografía básicamente tiene que ser de medicina interna, Harrison, Cecil, Stein, y algún libro que se llama Endocrinología Básica y Clínica de Grispan, que pueden acceder, que es el del manual moderno. Después no les voy a dar libros de especialidad grandes, ¿no? Sino lo básico, lo que tienen que saber. Ok, ¿alguna pregunta más?
Ok.